Ya, a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok, muy activos ya ahí también. Y eh, la, eh, esta emisión que aquí en Costa Rica sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que iniciar informándole que este día de jueves, Rusia lanzó sobre la capital de Ucrania, sobre Kiev, el que se considera uno de los más grandes ataques desde que inició esta invasión. En estos ataques mató Rusia a 18 personas, incluyendo a un menor de edad, y por supuesto que hirió a decenas más, de acuerdo a lo que están informando los oficiales ucranianos. Decir que la Gran Bretaña y la Unión Europea en general, todos hicieron un llamado para consultas a sus embajadores en Rusia como respuesta. Decir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado para mayores sanciones económicas a Rusia. Mientras tanto, la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea podría pronto implementar justamente otro paquete de sanciones, porque resulta que estos ataques afectaron a instalaciones o a un edificio, a la sede de las Naciones Unidas en la capital de Ucrania. En Estados Unidos, Lisa Cook, la gobernadora del Banco Central, miembro del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal y que fue aparentemente o bueno, se piensa que fue despedida por el presidente Donald Trump. Lisa Cook demandó al presidente de los Estados Unidos precisamente para impedir que se lleve a cabo este despido. Hay que decir que esta demanda por parte de esta funcionaria de la Reserva Federal eh, califica a las afirmaciones emitidas por el presidente el lunes, en las cuales el presidente alega que esta mujer cometió un fraude en la aplicación de una hipoteca, merece el despido inmediato. A esto, Lisa Cook insiste en que el presidente de Estados Unidos no tiene la autoridad de despedirla y afirmó que el Banco Central de Estados Unidos debe de permanecer independiente de influencia política, que es consenso que lo único que está haciendo el presidente Donald Trump es justamente influir políticamente
en la Reserva Federal. Estuvimos hablando en la reunión, en el programa anterior acerca de esto. Reiterar que efectivamente Lisa Cook cometió supongo que una ilegalidad, vamos a llamarlo ilegal, cometió una ilegalidad a la hora de aplicar o solicitar un crédito hipotecario. Le explicaba yo que en Estados Unidos los intereses de una hipoteca son deducibles de impuestos, pero solamente si esa hipoteca es sobre la casa principal, sobre la casa de residencia de uno. Si usted tiene más de dos casas, ya sea que una sea para alquiler o su casa de verano para usted, lo que sea, de esas dos casas, solamente usted puede declarar una como residente, como residencia principal, y solamente sobre esa usted puede deducir los impuestos, puede deducir la hipoteca, de la otra no. Y si usted tiene 15 casas, nada más puede deducir la de una. ¿Sí? Entonces, eh, una práctica muy común, porque es una práctica muy común, hay que decirlo, es que mucha gente que tiene varias casas pone en la solicitud de la hipoteca, bueno, y aparte, la propia tasa hipotecaria es más favorable, aparte, para la residencia permanente, ¿sí? Para la residencia principal. Y entonces mucha gente, la verdad de las cosas es que mucha gente tiene una, dos, tres, cuatro, cinco casas y a todas pone que es su casa principal, buscando los beneficios que le acabo de comentar, lo cual pues va en contra de las reglas. No me queda claro a mí que sea necesariamente ilegal, porque nadie entra a la cárcel por eso, nadie entra a la cárcel por eso, pero yo creo que sí puede ser sujeto a una multa, eso sí puede ser de un cierto castigo, por lo cual es ilegal. O sea, ok, vamos a admitir que es ilegal, pero ciertamente no es criminal. Eh, Vamos a decir eso, no es criminal. Y entonces, el presidente de los Estados Unidos puede despedir a un funcionario de la Reserva Federal con causa, es decir, si hay una causa, si este funcionario realizó una acción que merezca que lo despidan. Pero pues esa acción se asume que tendría que ser un crimen, cosa ilegal, pero que sea un crimen, no una falta. Yo creo que esa es la mejor manera de describirlo. Crimen contra falta. Lo que esta señora hizo fue una falta, no fue un crimen definitivamente. Y como decía yo ayer, si nos ponemos a ver quién ha cometido más faltas, entre comillas, si esta señora Lisa Cook o Donald Trump, pues vamos a ver de qué lado más cala iguana, ¿no? Pero ciertamente lo de Cook no fue ningún crimen, absolutamente. Lo mismo que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, no ha cometido absolutamente ningún crimen con la renovación que está teniendo el edificio de la Reserva Federal en Washington. Y sin embargo, Donald Trump lo quiere agarrar por ahí. Lo único que está haciendo, literalmente, Donald Trump es encontrar una excusa para poder influir sobre la Reserva Federal, literalmente. Bueno, ahí lo tiene usted. Por lo pronto, este asunto se va a las Cortes. Bien, la Gran Bretaña, Francia y Alemania, las tres economías más grandes de Europa, dijeron que reimpondrán las sanciones sobre Irán, acusándola de presuntamente acumular uranio altamente enriquecido en violación directa del acuerdo nuclear del 2015, el cual fue gestionado por el presidente Barack Obama
pero a nombre de la Unión Europea y de otro grupo de países junto con los Estados Unidos. Hay que decir que estos países europeos invocaron a un mecanismo de las Naciones Unidas después de que los esfuerzos para restablecer las negociaciones después de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares de Irán en junio, decir que las sanciones de todos modos automáticamente se reimpondrán en 30 días a menos de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vote para lo contrario. En otro frente de batalla, decir que Israel con sus ataques mató a al menos 16 personas en Gaza, de acuerdo a lo que informan oficiales palestinos. Hay que decir que se reporta que se han intensificado los bombardeos alrededor de el centro urbano más grande de la Franja de Gaza. A esto, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que están preparando un asalto en la ciudad de Gaza, la cual afirma las fuerzas de Israel es donde están parapetados los combatientes de Hamas, que es el único lugar básicamente en el que este momento es el único lugar en este momento en el que se encuentran ya ahí agazapados los combatientes de Hamas. Entonces, la inferencia obviamente es que prácticamente ya los tienen copados y van por ellos. Y me disculpan, pero me parece que es como, vaya, si están en esta situación, no quiero ser fatalista, porque no es que sea yo, bueno, a lo mejor sí quiero serlo en el sentido de que lo estoy siendo, pero ¿estará usted de acuerdo conmigo que si Israel está haciendo esta acción y los miembros de Hamas o Hamas tiene a los rehenes israelíes todavía con ellos, presuntamente como carta de negociación para evitar que Israel esté haciendo lo que está haciendo, pues estará usted de acuerdo conmigo en que Israel ya tomó una decisión al respecto de la vida de los rehenes. Me parece como lógico concluir que en este punto, que la única esperanza es que los combatientes de Hamas digan, ya, aquí están los rehenes, te los entrego, no me mates a mí. Pero pues usted está de acuerdo que sería una posición un tanto poco esperada para alguien que ha demostrado toda la voluntad de morir. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Veremos qué es lo que sucede ahí con eso. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que muy pronto presentará su nominación para director del Centro de Control de Control y Prevención de Enfermedades, que está basado en la ciudad de Atlanta. Reiteró la Casa Blanca que el presidente de los Estados Unidos tiene todo el derecho de despedir a Susan Monares de su puesto de la dirección de lo que es la principal agencia de salud pública de los Estados Unidos. Y la Casa Blanca tiene la razón. Ese puesto, no el de la Reserva Federal, este puesto sí lo pone y lo dispone la Casa Blanca.
por no decir que el presidente de los Estados Unidos. Ese sí, para que vea. Sin embargo, la doctora Monares se ha rehusado a dejar el puesto con todo y que ya la despidió su jefe, quien la puso, por cierto. Donald Trump la puso. Y entonces Donald Trump la quiere disponer ahora. Y ella no se quiere ir. Ahora, aquí le falló el cálculo a Donald Trump, porque Donald Trump es alguien que ya sabemos, ya nos tiene acostumbrados a que quiere, bueno, supongo que es normal, en estas posiciones a gente que sea total y absolutamente leal. Leal a él y a lo que él diga. En este sentido, la Casa Blanca dijo que la está despidiendo a la doctora Monares porque no se alinea a la misión del presidente de hacer a Estados Unidos saludable de nuevo. Nada, yo no sé en qué momento Donald Trump metió ahí a alguien, o sea, es que Donald Trump mete a todos lados a gente que es su fan de él. Y yo no sé qué pasó en esta, que en esta no metió un fan de él, metió una persona normal, literalmente. Y encima una doctora normal. Que entonces pone a esta doctora a ser subordinada de Robert Kennedy Jr., que es un loco de las teorías de la conspiración, antivacunas, un loco, total, un loco, un disparatado, como tantos de los que tiene Donald Trump ahí, y pone él ahí a depender de él, a esta doctora, que es una doctora normal, pues por supuesto que hicieron cortocircuito. Y sobre todo que la doctora, en su aparición ante el Senado para tratar de para aprobar su puesto, ella lo dijo, yo creo en las vacunas. Yo creo en las vacunas salvan vidas, ella lo dijo. O sea, básicamente dijo, soy una persona normal, una doctora normal. Cuando el otro cafre de Robert Kennedy siempre ha dicho que es todo lo contrario. Entonces, ¿en qué momento se le ocurrió a Donald Trump a meter a esta doctora normal con el otro anormal? Pues ahí está el resultado. Pues ahí está el resultado, porque el jefe anormal le está indicando y le está obligando a esta doctora a hacer cosas que van en contra totalmente de todo lo que estudió los 10 años que estudió de medicina y de científica. Y por eso la están corriendo. Ah, pues ahí está. Pero la culpa es del presidente, pues ¿a quién se le ocurre meter ahí a alguien normal? Bueno, volviendo a Israel, hay que decir que este país atacó objetivos en el sur de Damasco, la capital de Siria. Gaza está en el sur de Israel. Siria está en el norte de Israel. O sea que Israel está tirando cohetes por todos lados. Decir entonces que atacó a objetivos en el sur de la capital de Siria y desplegó tropas dentro del país durante la noche, de acuerdo a lo que están informando los medios estatales de Siria. Mientras tanto, Estados Unidos está tratando de mediar las negociaciones para tratar de calmar este conflicto. Más temprano esta semana, ataques mataron al menos a 6 soldados sirios. Israel ha dicho que mantendrá tropas en el territorio que ha ocupado en el Monte Hermón, que es un pico estratégico. Asimismo, el ministro de Defensa de Israel ha dicho que las fuerzas de Israel estaban operando en todas las zonas de combate. En Argentina, escuche usted esta historia. Esta historia está fascinante.
Mire, se la voy a contar desde el principio, porque creo que vale la pena, ¿no? Y sobre todo con el final totalmente anunciado, completamente anunciado el final, ¿sí? Resulta que una casa, una buena casa en las afueras de Argentina, que estaba en venta, sus fotografías de esta casa fueron subidas a un sitio de bienes raíces, de ventas de bienes raíces, ¿sí? Una casa muy buena, la casa, ¿sí? Bueno, un anticuario, más que anticuario, un experto en arte en Europa, viendo las fotografías de esta casa a las afueras de Buenos Aires, notó una pintura en la pared y dijo, esta pintura, yo la conozco. Y resulta que esta pintura tiene que ser la gran famosa pintura desaparecida y perdida de Giuseppe Gislandis, el retrato de una dama que en 1940 había sido robada por los nazis cuando habían invadido Bélgica. Obviamente se la robaron a un corredor de arte judío de Bélgica. Y esta obra de arte se desapareció desde entonces y nunca se volvió a encontrar. Nunca. Hasta ahora que la vieron en la fotografía, colgada en la sala de esta casa. Y entonces, este corredor de arte movió todas las campanas y etcétera, y salió todo esto en los medios de comunicación la semana pasada. ¿Sí? Bien. Entonces, después de que se ventiló todo esto en la prensa, las autoridades oficiales hicieron un pedido a las autoridades de Buenos Aires, a las autoridades oficiales europeas, hicieron un pedido a las autoridades oficiales de Argentina a que fueran a investigar sobre este caso. De nuevo, primero se ventiló todo en la prensa, ¿eh? Para cuando esto sucedió, yo ya había leído todo, yo ya estaba totalmente enterado, ¿ok? Y todavía no se apersonaba la policía a tocar la puerta de esa casa en Buenos Aires. Bueno, pues el final ya se lo podrá imaginar usted, ¿verdad? La policía fue y tocó la puerta de esta casa en Buenos Aires y dijeron, oiga, aquí tienen ustedes una pintura. Y en la casa dijeron, no, aquí no hay nada. ¿Podemos checar? Bueno, pues sí, si quieren checar. Y obviamente checaron y no había nada. Y ya, entonces no había nada. Mm. O sea, la pintura sí, sí existía. Lo que pasa es que ya la quitaron. Hello, ya la quitaron, ¿sí? Decir que resulta, y esto sí es cierto, el dueño, la propietaria de esta casa, es la hija de nadie menos que Friedrich Kajen, que es un ya desaparecido ex alto oficial nazi. Así es que sí, efectivamente, sí, la obra estaba en manos de un oficial nazi cuando fue robada por los nazis. La casa es de este exoficial nazi y bueno, pero simplemente, pues aquí no hay ninguna obra. No sé qué vieron ustedes, seguramente fue un Photoshop. ¿Les puedo ayudar en algo más? Y tan tan se acabó la historia. Pero digamos que ya el final estaba total y completamente cantado. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Bien, déjeme informarle antes de pasar a nuestra entrevista de hoy. Bien, en la India, este jueves se estaba esperando con mucho interés un dato muy particular, que era el dato sobre la producción industrial para el mes de julio, para poder tener un mejor termómetro sobre lo que los aranceles de 50% de Donald Trump tendrán sobre la economía de la India. Decir que la producción industrial de la cuarta economía más grande del mundo de junio
se desaceleró a 1,5% anual, viniendo de mayo, que era de 1,9%. Por tanto, el reporte de este jueves se espera que indique el fortalecimiento o la posición, la fortaleza de la industria manufacturera de la India antes de que comiencen a surtir efecto los aranceles de Trump sobre toda la economía. Como usted recordará, a principios de agosto, el presidente Trump impuso primero aranceles de 25% a las importaciones de la India, las cuales esta semana se doblan al 50%. ¿Por qué? Porque Donald Trump está castigando a la India porque la India es simple y sencillamente el más grande comprador del mundo de petróleo ruso. Y al presidente Trump no le queda mucha otra cosa que hacer más que presionar económicamente para que Rusia haga una paz en Ucrania. Hasta ahora, la India no se ha visto en lo más mínimo intimidada por estos aranceles que son brutales. Son absolutamente brutales, ¿sí? Y parece que tampoco la India la pisó sin guarache, como dicen por ahí, porque según los datos que se conocen, las refinerías de la India han estado recibiendo mayores cargamentos de petróleo para octubre, significando esto o señalando esto que la India habría usado este asunto de los aranceles como ocasión para negociar incluso precios más bajos del petróleo ya de por sí abaratado de la Rusia, buscando pues un mayor beneficio, por supuesto, ¿sí? Entonces, por tanto, la gran pregunta era sobre qué tan poderosa o cuál es la posición de la economía de la India para los aranceles de Donald Trump y por eso era tan esperado este dato sobre la producción industrial. Y bueno, ¿qué es lo que están mostrando los datos? Bueno, resulta que la producción industrial de la India subió durante julio en 3,5%. Se fortaleció. Así es que digamos que está en una mejor posición que la que se pudiera haber esperado. Sin embargo, sin embargo, Estados Unidos es el principal socio comercial de la India. De tal manera que un arancel del 50% sobre el comercio de ambos países es un arancel brutal, brutal. Y mientras que la India está comprándole muchísimo petróleo a básicamente todo su petróleo, la India, o sea, todas sus necesidades petroleras, la India se las está procurando de Rusia y está pagando por este petróleo un precio abaratado. Entonces el beneficio es muy grande y ahora lo abarató todavía más. El beneficio es muy grande, muy claro y muy directo. Pero de ninguna manera, desde mi punto de vista, ese beneficio puede eclipsar la afectación de a un arancel del 50% a todo el comercio con Estados Unidos. Entonces, mi pronóstico es que el presidente de la India, que es la democracia más grande del mundo, eventualmente, más pronto que tarde, va a tener que decir o va a tener que atenerse precisamente a lo que buscaba Donald Trump, que deje de comprar petróleo abaratado y deje de pagar 25% por encima del 25% que de por sí iba a pagar. Porque simplemente es la fórmula, es más sencilla esa fórmula, es más beneficiosa para la economía de la India.
Aparte que la India perfectísimamente, igual que el resto del planeta, está en perfectísima posición para pagar precios de petróleo de mercado. Absolutamente. Ese es mi pronóstico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, si usted le pregunta el consenso de los economistas, el consenso de los economistas es que las políticas comerciales económicas del presidente Donald Trump son malas simplemente y van a traer grandes consecuencias negativas a la economía de Estados Unidos. Ese es el consenso. Obviamente que hay quien apoya a estas políticas de Donald Trump, pero el consenso es que van a ser fatales. Los aranceles, la influencia negativa o la influencia que está tratando de tener sobre la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, bueno, la economía se está desacelerando un poco y todo, pero ahí va más o menos, ahí va la cosa, pero el punto es que lo que son los mercados bursátiles, estos siguen estableciendo récords todavía. Y lo que es el desempeño del mercado sigue tan sólido como cuando estaba el presidente eh, anterior, Joe Biden, que tenía políticas económicas totalmente diferentes. Entonces llega Donald Trump, supuestamente con políticas muy negativas, y sin embargo el mercado sigue arriba. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Quién está mal aquí? ¿Quién no está viendo bien las cosas o quién está diciendo mentiras? A ver, y esa es la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado del día de hoy, Sergio Larte. Él es economista, él fue banquero central del Banco Central de Colombia y actualmente se desempeña como economista principal de Bladex. Buen amigo de este programa. ¿Qué tal, Sergio? Me da mucho gusto saludarte. Alberto, un placer volver a estar acá y acompañarnos. Gracias. Bueno, pues ahí te lancé ya la pregunta. ¿Quién está diciendo mentiras? ¿Quién está mal aquí? ¿Quién no está siguiendo la realidad? Pues mira, creo que al final los mercados no es que estén ni mal ni bien, sino que hay varias aristas de alguna manera. Lo cierto es que, como tú dijiste inicialmente, la economía de Estados Unidos, la economía de China, la economía de India, la economía de Latinoamérica no se está viendo afectada de manera muy relevante con la incertidumbre que generan las medidas de Trump. Las medidas de Trump apenas están entrando. Entonces, puede estar pasando varias cosas. La primera es que la gente se anticipa y produce muchísimo más. No hay sea que cuando entren realmente los aranceles, pues entonces tienen un espacio. La segunda cosa es que por allá, desde el año 2008, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, se dedicó a emitir dinero y a emitir dinero y a emitir dinero. Recientemente ha tratado de equilibrar esto, pero todavía hay muchísima liquidez. Pero además de todo, además de que la economía está bien, las expectativas están mal, pero la economía está bien. Hay mucho dinero en la economía y en Estados Unidos el ahorro de los consumidores todavía está alcanzando a pesar de la inflación que se subió. ¿Por qué? Porque en el COVID no se pudo gastar, se ahorró un montón y entonces todavía están gastando. Entonces esto está haciendo que a las empresas que están listadas en la bolsa de Nueva York, en la bolsa
tanto tecnológica como industrial, el S&P y el Nasdaq, por ejemplo, pues les vaya muy bien. Los resultados, hace una semana estuvimos teniendo resultados y los resultados en general son buenos. Están vendiendo porque todavía hay plata. El problema es hasta cuándo hay dinero. Entonces ahí es donde viene la pelea de Donald Trump con la Fed, queriendo echar a Powell, ahora queriendo echar a esta persona también eh, Lisa Cook. por el tema de hipotecario, y lo que quieren es que bajen las tasas de interés y suban la liquidez todavía. Eso es lo que ha venido pasando desde el 2008. Si tú haces una correlación o una simple gráfica entre la emisión de dinero de la Fed y el aumento de deuda pública en Estados Unidos, es una cosa impresionante lo parecidas que son. Entonces Donald Trump se da cuenta de esto y dice, yo quiero que me sigan financiando, básicamente. Eso es lo que no quiere Powell. Entonces, por ahora estamos en ese momento, pero como en algún otro programa del que ya habíamos hablado, lo que sucede es que lleva 6 meses Donald Trump, pero pareciera que fueran 500 años, pero apenas van 6 meses Sí. y apenas va a comenzar a verse los efectos realmente. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, y lo que los mercados están pensando es que el próximo año puede ser bien complicado, en tanto que alguien tiene que pagar por las tarifas, sea la India ahora con el 50%, sea el productor o el comercializador de Estados Unidos cuando importa los bienes que India le cobra el 50 y él lo asume, o sea el consumidor al final, o un tercio, un tercio, un tercio, o entre los tres. Eso al final alguien lo tiene que pagar, eso no es gratis y eso sí va a ralentizar, digamos, de alguna manera la economía. Entonces, por eso en este momento, con un ambiente de muchísima liquidez, ya se está dejando de emitir deuda corporativa y la gente con dinero, pues entonces a los mercados les va bien. La gran pregunta es cuánto puede durar esto. Y siempre nos lo hacemos y siempre está en highs, en highs, en highs, en highs, pero ya está llegando a un tope que puede ser peligroso. ¿Desde hace cuánto tiempo está llegando este tope que puede ser peligroso? Yo creo que la pregunta más correcta es, ¿existen motivos para pensar? ¿Y desde cuándo están estos motivos que hay una burbuja en el mercado bursátil? Pues esa es la pregunta del millón. Si supiéramos de dónde viene la burbuja y cuándo se va a explotar, pues ahí estaríamos muy tranquilos Bueno, ganando dinero. pero muchas veces, Sergio, estarás de acuerdo en que se ha dicho, estamos en una burbuja, pero no hay nada que hacer. O sea, es que no hay nada que hacer. Estamos en una burbuja, Claro, vamos a que explote, ¿va? claro, pero Explota. entonces explota. El punto es, la última vez que explotó una burbuja, yo creo que estamos en una burbuja de liquidez muy grande. En una burbuja de gasto, la deuda pública de Estados Unidos está por encima del 100%, es realmente insostenible. El punto es si la gente sigue creyéndole y va a seguirlo financiando. Entonces esto es una burbuja, pero pues sigue volando, digamos, o sigue inflándose la burbuja. El punto es quién está dispuesto a financiar todo este déficit. ¿La Fed? Los inversionistas internacionales, los inversionistas domésticos en Estados Unidos? Pareciera que los inversionistas internacionales ya no, y están vendiendo tesoros de Estados Unidos para irse a otra parte. La Fed está peleando con Powell, perdón, con Trump, tampoco. Entonces son los inversionistas domésticos que efectivamente están teniendo la deuda. ¿Hasta cuándo puede ser? Una desaceleración muy importante de la economía de Estados Unidos puede generar realmente una corrección muy grande, muy, muy grande en los activos financieros, porque son como los únicos que realmente están soportando esta deuda. Cuéntanos de manera, vaya, pues sí, de manera que pueda entender yo creo que la gente va a entender mejor que yo porque esto para mí son temas muy técnicos, pero este asunto de los spreads entre los bonos de corto y de corto y largo plazo en los Estados Unidos, que supuestamente se están ensanchando, si esto es cierto y cuál es el problema con esto y por qué. Sí, mira, la forma que me parece más sencilla es, imagínate que
tú tienes un exceso de liquidez y me lo quieres, y yo lo quiero pedírtelo prestado. Si te lo pido prestado para pagártelo en un mes, tú me vas a cobrar un poquito de intereses, pero no demasiado porque la exposición que tienes a que yo no te pague es pequeña. Pero si yo te los pido a 10 años, tú vas a decir, oye, y es que en 10 años no sabemos dónde vamos a estar, yo te voy a cobrar un interés mucho más grande. Entonces, naturalmente, la tasa de interés de corto plazo es más bajita que la tasa de interés de largo plazo. Sin embargo, las tasas de interés se forman por varias razones. La primera es cuánto me cuesta el dinero, que son las tasas de interés del Banco Central. Y otra forma muy importante de formar la tasa de interés es el riesgo de crédito. La posibilidad de que yo te pague o que yo no te pague. Eso lo que está diciendo es que en el corto plazo, pues no hay riesgo de que Estados Unidos no pague o que ningún país deje de pagar, pero cada vez es más importante la percepción de que en el largo plazo algún país le va a tocar bajar los balances y va a dejar de pagar. Entonces el riesgo de crédito comienza a subir y las tasas de interés, lo que tú me cobras, porque te da miedo de que a mí no me alcance el dinero para pagarte, cada vez va a ser un poco más alto. Entonces ese spread, ese diferencial de tasas entre corto y largo plazo se está ampliando y por eso se dice que se está empinando la curva. Quiere decir que la tasa de interés de corto plazo es mucho menor que la tasa de interés de largo plazo. Ahora, lo que sí es muy curioso es que eh, si bien se está aumentando el spread, la gente sigue comprando la deuda. Eso es bien interesante. Entonces pareciera que ese riesgo de crédito está viéndose en las tasas de interés y a nadie le importa porque nadie realmente tiene en la cabeza que Estados Unidos va a dejar de pagar su deuda nunca. Entonces lo que están viendo es una oportunidad para a tasas de 10 años ganar el 5% en los tesoros. Pues eso es muy importante. Pero la verdad es que por primera vez desde que yo me acuerdo, digamos, de este siglo, se está pensando en que el riesgo de crédito, el riesgo de que no pague la tasa, la deuda Estados Unidos, esté en la formación o en lo que le cobran. Entonces eso es muy importante. Nunca habíamos tratado a Estados Unidos como un país cualquiera. Costa Rica, Colombia, Panamá siempre tiene una posibilidad de que no paguemos la deuda. En Estados Unidos no. Bueno, en este momento sí se está pensando que hay una probabilidad pequeña, pero una probabilidad de que Estados Unidos no pague su deuda. Ya. Ahora, hablemos de la ira del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal, que la está machacando porque no ha bajado, comenzado a bajar, ni bajar suficiente sus tasas de interés. Jerome Powell ya indicó la semana pasada que ahora en septiembre podría darse una reducción de tasa de interés, que me parece que de todos modos es consenso del mercado desde hace meses. El mercado ha estado diciendo que para septiembre iba a bajar la tasa de interés. La pregunta es, vamos a suponer que la baja la tasa de interés, que es lo más seguro es que la va a bajar por un cuarto de puntito porcentual. Pero ante el asunto de que no sabemos qué efecto efectivamente va a tener las aranceles sobre la economía, pero que lo más seguro es que el efecto va a ser inflacionario, porque eso significa un aumento de precios para todo el mundo. Y si hay inflación, entonces, ante esto, la pregunta es, ante esto, suponiendo que la Reserva Federal baje tasas de interés este septiembre por un cuarto de punto porcentual, ¿cuánto más podría esperarse que siga bajando la tasa de interés? Uno y dos, si al final el presidente Donald Trump va a quedar contento con las reducciones de tasa de interés que le dé la Reserva Federal. Te comienzo contestando de la última. No, el presidente Trump no va a quedar contento. El presidente Trump dijo que deberían bajar 3 puntos porcentuales en una sola reunión de una manera absolutamente loca. Entonces no va a quedar contento, claramente no va a quedar contento, pero lo que sí da, hay un estudio de Sumitomo, que por cierto el economista de Sumitomo es pro-Trump, que me parece bien, digamos, pero tiene un estudio muy interesante que muestra que una vez la Fed comienza a bajar las tasas de interés,
otra vez, digamos, no se queda con una bajada y después no vuelve a bajar, sino que hay una seguidilla de al menos 3 veces que va a bajar la tasa de interés. Entonces, si baja en septiembre, seguramente baja en diciembre y seguramente baja en enero o en marzo. Nosotros estamos pensando que va a bajar 4 veces, de hecho, pero Seguidas. es bien difícil. Estados Unidos, o la Fed mejor, está en una posición horrible, la que uno no quisiera estar. Pues por un lado, la inflación puede subir, pero por otro lado, el desempleo también puede subir. Y tiene un mandato dual la Fed. Entonces, ¿qué hace? Un banco central donde las dos cosas se me están deteriorando y son inversas. Si yo bajo la tasa de interés es para estimular el desempleo, pero ese me está subiendo, entonces debería bajarla. Pero si yo bajo, me va a subir la inflación y la inflación también está subiendo. ¿Qué debo ponderar más? Muy seguramente en este momento se va a ponderar más el desempleo o la creación de empleo que cada vez está menos buena, y por eso pensamos que esto va a bajar las tasas la Fed va a bajar las tasas de interés. Ahora, hay un riesgo inflacionario. Lo que nosotros estamos pensando es que la verdad es que la inflación está entre 2 y 2,5. Tampoco es demasiado lejos de la meta que es 2%, y la Fed puede ser un poquito complaciente. Entre 2 y 2,5 no es tan grave si la actividad económica se comienza a desacelerar de manera muy importante, como los mercados están anticipando y los economistas están anticipando y todo el mundo está anticipando. Entonces, por eso pensamos que de aquí hasta diciembre del próximo año, la Fed puede bajar un punto porcentual de 4,50 que está ahorita a 3,50. Pero pues va a depender todo el tiempo de los datos, por supuesto, pero sí le tenemos mucho miedo a que el desempleo comience a subir de manera estrepitosa, digamos, porque ese balance entre oferta y demanda puede romperse en cualquier momento. Bueno, pues Sergio Olarte, economista senior de Bladex, te agradezco como siempre tu excelente disposición a charlar con nosotros y tu buena exposición, Sergio. Muchísimas gracias. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Bueno, y ahora, siendo jueves, usted ya sabe quién no tenemos los jueves, ¿verdad? Tenemos la visita de nuestro gran amigo, colega, polemista, comunicador, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien, Padilla. Tanto tiempo, la verdad, entre tú y yo. ¿Estuviste de vacaciones? ¿Dónde te fuiste? No, fíjese que tuve la visita oficial de uno de mis dos hombres en la casa, que es mi hijo, que estuvo aquí la semana pasada, entonces estuvimos de vacaciones. ¿El mayor o el menor? El mayor. Ah, ok. Bueno, espero que lo hayas disfrutado, Alberto. Bueno, como vos adelantaste al comienzo de tu programa, aquí hay mucho ruido de protesta y de resistencia en Estados Unidos. Bueno, tú te explayaste sobre el caso de la Susan Monares, la jefa de los CDC, que, bueno, la van a echar porque le pidieron que renunciara. Ella aparentemente en principio dijo sí y después dijo no. Su abogado salió a decir que ella resiste. Y bueno, junto con ella renunciaron otros directivos de los CDC en un tema que parece ser, obviamente, que si no estás alineada con las políticas de salud de este gobierno o cualquier gobierno, te tienes que ir, por más que haya sido este gobierno el que te designó. Pero bueno, cuando entras a la cancha a jugar y vos decís, el director técnico quiere esta estrategia, y vos decís, no, yo no, entonces te tenés que ir a la mierda. Entonces, eso es lo que está pasando en los CDC. Yo lo que entiendo por lo que he leído, que la disputa es por el tema de las vacunas del COVID, que el gobierno de Trump, digamos, la secretaría de Robert Kennedy, ellos quieren disminuir los, digamos, parámetros, indicadores para aplicar la vacuna, que bueno, no tenemos más que recordar el desastre que fue la implementación de la vacuna en los tiempos de Biden especialmente.
y bueno, recientes revelaciones científicas sobre el impacto que las vacunas contra el COVID tuvieron efectivamente en muchísimos casos, casos de muertes comprobadas. El tema es que la vacuna que con tanto bombo se anunció y que iba a ser poco menos que la salvación, no logró ni lo uno ni lo otro, terminó como estamos viendo todos los días, hay revelaciones nuevas con trágicos finales, ¿no? Por el otro lado, la protesta viene porque eh, hay una integrante de la Reserva Federal, se llama Lisa Cook, que fue puesta, nominada por Biden, es lo que acá llaman una contratación por diversidad, equidad e inclusión, o sea, debemos presumir que no sabe nada, no sabe para lo que le han puesto. O sea Bueno, que esta señora... usted afirma que la pusieron ahí por ser negra y nada más. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es que Biden la nominó por ser, por sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Las Que políticas hemos de visto Biden de inclusión. de inclusión, diversidad, que es el nombre del comunismo del siglo XXI, ¿no? Diversidad, Por equidad eso, e inclusión. usted lo que dice es que a ella la pusieron ahí por ser negra, no por ser una No, yo derecha. estoy diciendo que ella la pusieron el nombre de la diversidad, equidad e inclusión, lo mismo que la jueza de la Corte Suprema, pero los hechos están demostrando que el comunismo del siglo XXI, diversidad, equidad e inclusión, no funciona a tal punto que grandes corporaciones acá que tenían esa política para estar, digamos, a tono con la época de zurdos de mierda que nos tocó vivir, la han removido, ¿no? Corporaciones importantes. Y bueno, no quiero aburrir a la audiencia, esta semana hemos visto el caso de Cracker Barrel, un restaurante... Usted, oiga, señor Dado, ¿usted nos puede aclarar cuál fue el asunto con el logotipo de Cracker Barrel? Porque yo no entiendo por qué le criticaron tanto ese logotipo nuevo Cracker Barrel. Nunca nadie me lo ha explicado. El tema es que es un restaurante que está desde hace muchísimos años y que siempre ha tenido como, digamos, como target, como su marketing, digamos, un lugar familiar, un lugar tradicional, donde comes lo que acá llaman comfort food, comidas tradicionales. Entonces el logo era de un hombre que decía, bueno, Cracker Barrel, era un hombre sentado al lado de un barril, un hombre blanco evidentemente, Una mecedora. en una mecedora. El tema es que la nueva CEO de Cracker Barrel, una mujer que es zurda, por lo que se está viendo, ella ha querido reformar todo el marketing, lo eliminó al hombre blanco del logo. Y bueno, aparte Cracker Barrel estaba participando, imagínate, un restaurante tradicional participando en toda esta movida, esta iniciativa de LGBTQT, apoyando, qué sé yo, eh, a los homosexuales, a los travestis, toda esa onda. Entonces, una desviación, pero significativa de lo que ha sido la misión de este restaurante. Y obviamente cuando se anunció el cambio de logo hubo una reacción, pero masiva, de los consumidores, de la gente. Tanto fue así, Cracker Barrel perdió inclusive en la bolsa, pero tanto fue así que, bueno, tuvieron que dar marcha atrás y con el pretexto que escucharon a su gente, restauraron el logo, ¿no? Pero lo que estamos viendo esta semana, Alberto, es que todavía hay una gran resistencia del surdaje que está desde hace décadas en posiciones clave acá en el gobierno de Estados Unidos. Te estaba comentando de esta gobernante de la Reserva Federal que está involucrada, comprobado en fraude hipotecario. Ella compró dos propiedades
y en estados diferentes, y a ambas las declaró residencia principal. O sea, imagínate, una mujer que tiene que decidir sobre tasas de interés e hipotecas, cometiendo fraude inmobiliario, así a simple vista. Pero bueno, es la resistencia que vamos a ver del surdaje, lo que pasó en los CDC también. Los que salen a chillar son los zurdos de mierda, uno de los directores que se fue con fotos así provocativas en redes sociales, de homoerotismo. Entonces, como que no se espera eso de un funcionario, digamos, que está en ese nivel, en esa posición. A nivel privado lo puede hacer, está todo bien, lo aplaudimos inclusive, pero no a nivel público, ¿no, Alberto? Bueno, pues señor Dado, ahí está. Ya veo que ya tenemos una nueva definición de lo que es el zurdo, porque ya el zurdo ya no es una palabra simple, ya es una palabra compuesta, ya. No se puede decir simple zurdo, ¿no? ¿Va? No, no, el zurdo es todo aquel que te quiere cambiar el sistema, que está en contra del capitalismo, Ok. está en contra de la familia también, quiere destruir la unidad familiar, Y entonces y ahora, está en contra de las religiones tradicionales, y ¿no? Por entonces lo ahora menos es, ahora es zurdo. ahora es zurdo. ¿Quién? No, ya no es zurdo nada más, es zurdo. ¿Cómo es la palabra completa? Zurdo de mierda, querido. Mirá todo el desastre que han Ok. ocasionado en todo el continente Bueno. y todo lo que está pasando. ¿Qué querés que te hable de Petro, querido? No, no, bueno, después, De Maduro, de toda en esa la mierda. próxima, pues ya se nos acabó el tiempo, señor Dado. Muchas gracias. Hasta la próxima, Padilla. Hasta luego, gracias, señor Dado, señor enfadado. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.